tiene una maestría en producción animal, es docente de la Facultad de Veterinaria y también es asesora privada en calidad de leche. Bueno, Elena va a estar dando, la apertura en lo que va a ser este ciclo de seminario de charlas de Virba Catulado, o sea que es la debutante de Virba Catulado, y va a estar hablando de la importancia de la salud de la ubre, de cómo evaluamos y también de cómo establecer un plan de control. La temática de la charla de Elena va a ser la siguiente. Ella va a hacer la primera parte, después va a haber una instancia de preguntas para que sea más dinámico, y luego vamos a tener otra instancia de preguntas al finalizar la charla. Es de gran importancia que todos tengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para que la conexión no se interrumpa. Y bueno, a la derecha de la pantalla vamos a tener el chat que vamos a poder ir haciendo las preguntas, y también vamos a dejar un celular para que las puedan hacer por ahí. Bueno, los dejo con Elena y bueno, sin duda va a ser un placer. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Antes que nada quiero agradecer al Laboratorio Virbac la oportunidad de estar en contacto con todos ustedes y tener la oportunidad en realidad de transmitirles un poco cuál es la metodología de abordaje del tema salud de ubre de manera lo más práctica posible. Bueno, estamos acá tratando de poner la presentación, no se preocupen que está ahí. Bueno, como les decía, la idea es trabajar sobre todo sobre metodologías de trabajo, o sea, metodologías de abordaje del problema. Seguramente todos ustedes han tenido oportunidad de estar en contacto con múltiples informaciones y conocimientos, y tienen profusos conocimientos sobre el tema salud de ubre y mastitis. Pero en realidad lo que vamos a tratar de hacer ahora es de transmitirle una manera de llegar al problema. O sea, ¿qué tomamos en cuenta para hacer un diagnóstico de situación, de saber si tenemos un problema o no? Y después, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para resolverlo? Tranquilo, que es bastante probable que vean la presentación. ¿Está todo el mundo viendo? Dice que sí, no pueden hablar porque está silenciado, pero acá hay alguien que me dice que sí. Dicen que sí, muy bien, perfecto. Así que estamos en línea. Bueno, entonces, el primer punto que tiene que es la salud de la ubre. Es una patología importante en nuestros tambos. Siempre se ha dicho y la mastitis es la enfermedad que mayores pérdidas provoca para el ganado lechero en todas partes del mundo. Y en el Uruguay también. Y cuando hablamos de números, de repente hablamos hay una evaluación que hizo Giannichini el año 2002 con un precio de la leche prácticamente menos de la mitad de lo que hoy se paga la leche al productor, y las pérdidas eran de más de 20 millones de dólares. O sea, realmente, si uno piensa en números, es realmente muy importante cómo influye en la sustentabilidad de los tambos la mastitis. Pero la realidad es que como la mayoría de las pérdidas tienen que ver con leche o con sólidos que se dejan de producir, es difícil de que lo tengamos tan presente. Entonces, lo primero es que realmente nosotros sepamos si esa patología en el tambo que estamos considerando, en el establecimiento que estamos considerando, es importante o no. ¿Es un problema o no? ¿Está afectando o no
la sustentabilidad de ese tambo. ¿Está afectando o no la sustentabilidad, no solamente económica, sino la sustentabilidad social, la sustentabilidad ambiental? Y después, bueno, ¿qué elementos tenemos o qué indicadores tenemos para si realmente eso está afectando la sustentabilidad y cómo hacemos un plan de control? ¿Cuál es la percepción que tiene del problema el equipo del tambo? A mí me gusta siempre pensar que en el tambo trabajamos un equipo. Y creo que si no lo consideramos así, es poco probable que tengamos resultados. Creo que el desafío primario que tenemos cuando establecemos un plan de control de una enfermedad, y en este caso la mastitis, es que podamos armar un equipo de trabajo. Y en un tambo siempre hay un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tiene una percepción del problema. ¿Y cuál es la percepción del problema salud de urea a nivel del Estado? Bueno, algunos están preocupados porque tienen recuentos celulares en un tanque inestables, o sea, algunas veces están bien, pero de repente, de forma prácticamente no tan explicable, aumentan esos recuentos. Otra gente está preocupada porque a pesar de que logra tener recuentos celulares bajos, tiene muchos tratamientos. La gente que ordeña muchas veces está preocupada porque tiene ordeñes muy largos, o porque tiene que tratar muchas vacas, o porque tiene muchos lotes, o porque realmente el tema de la mastitis complica su manejo diario. Por otro lado, hay gente que ha vendido vacas problemáticas, y ve que no puede resolver el problema, y esa es generar la percepción que la mayoría de la gente en el tambo ve sobre el problema salud. Pero dentro del equipo del tambo hay la percepción de distintos ángulos. Por un lado, el productor, o el tambero, que puede ser el mismo o no, puede ser un dueño, que aparte sea el tambero, o puede ser un productor que tenga tambero. En realidad, él lo que ve es, sobre todo, se preocupa por los recuentos celulares óseos inestables, que a veces tratamos de buscarle explicación, pero la mayoría de las veces no de una manera muy objetiva, sino suponiendo, debe ser porque tenemos muchas vacas para secar, debe ser porque hace calor, debe ser porque llovió, debe ser porque encerramos, pero en realidad no tenemos la mayoría de las veces un dato objetivo de lo que es. El acceso a la bonificación suele ser también una preocupación, aunque en realidad podemos tener un problema de salud de ubre y podemos acceder a bonificación igual. O sea, en realidad la diferencia entre para el que es un remitente a CONAPROL entre tener una bonificación del 18% o del 9% para los que tienen menos de 300.000, no es mucha diferencia en plata, y sí es mucha diferencia en cuanto a salud. Sí hay preocupación muchas veces por los gastos de antibióticos y la venta de vacas. Después, en el caso de que sea un tambo grande, muchas veces hay un encargado, y ese encargado también está preocupado por la bonificación, que generalmente la logra de alguna manera, a veces logra acceder a la bonificación porque hace cuestiones vinculadas al manejo. Y estas cuestiones vinculadas al manejo tienen que ver con el manejo, por ejemplo, de lotes. Y si uno hace lotes, tiene que conseguirle comida para los lotes. Porque yo puedo tener un lote de vacas, puedo tener un lote de vaquillonas, puedo tener un lote de animales sanos, puedo tener un lote de animales enfermos, pero todos los lotes que yo quiera hacer, aparte de que hacer esos lotes, tienen que cada uno de ellos comer. Y eso, para el que está encargado de la comida de las vacas, es realmente un problema. Y es un problema también para el manejo, para el vaquero que tiene que ir a buscar los distintos lotes, para el largo del ordeñe, que eso probablemente viene influyendo, e incluso para las vacas, porque las vacas tienen una cierta acostumbramiento social, por el cual no es muy recomendable que nosotros estemos cambiando los lotes todo el tiempo. Y el encargado también muchas veces está preocupado por la pérdida de vacas. O sea, de que muchas veces hay que estar vendiendo vacas por el problema de la mastitis. Y tenemos los operarios. Los operarios, en general,
son los que están más directamente vinculadas a la mastitis en sí, en la medida que el hecho de que haya lotes o el tema del largo del ordeñe les preocupa mucho, y ellos son los responsables de los tratamientos. Y en definitiva, las posibilidades de curar una mastitis clínica están en sus manos. Muchas veces tienen incentivos, algunas veces no tienen incentivos. O sea que lo que vemos es que, a pesar de que el equipo del Tambo aparentemente es uno solo y todos quieren lo mismo, en realidad hay distintas visiones y no necesariamente, si nosotros no trabajamos en ese tema, vamos a estar con un mismo tema. Entonces lo importante es que nosotros trabajemos sobre las causas, no sobre las consecuencias. Si nosotros queremos disminuir los tratamientos de mastitis clínicas o subclínicas, o sea, queremos que haya menos vacas que se enfermen de mastitis, no lo vamos o sea, queremos tratar menos vacas con mastitis, no lo vamos a lograr tratando menos vacas que tienen mastitis. Lo vamos a lograr si realmente se enferman menos vacas. Lo mismo con la mastitis subclínica. Si nosotros tenemos recuentos altos en el tanque, tenemos muchas vacas con mastitis subclínica. Tenemos muchas vacas con mastitis subclínica, nosotros ahí tenemos que curar esa mastitis subclínica, pero ya perdimos. ¿Por qué? Porque se enfermaron las vacas. Entonces, el objetivo es que tengamos un rodeo sano. Y si tenemos un rodeo sano, disminuyen los tratamientos tanto de mastitis clínica como de subclínica. Entonces, no podemos ir a atacar las consecuencias, que es que haya mastitis clínica o subclínica, sino que tenemos que ir a las causas. Las causas es que hay mastitis clínica o subclínica cuando el rodeo no está sano, o sea, cuando el rodeo tiene forma de enfermarse. Siguiendo con el enfoque este que tiene que ver con el equipo de trabajo, que creo yo que es lo más importante, ya existen a nivel mundial muchos grupos de investigadores que trabajan en mastitis, que trabajan en todo lo que tiene que ver con el equipo, lo motivacional, las relaciones entre la gente, los objetivos que tiene cada uno. Entonces, lo que está muy interesante es un trabajo que ha hecho la Universidad de Bristol en el Reino Unido, donde ellos plantean esta frase que realmente me pareció muy interesante, y es que las personas se convencen más por las razones que descubren por sí mismos que por las que vienen de la mente de otros. Eso es tal cual. Nosotros, para realmente tener asegurado un plan de control en el tiempo, la gente que está a cargo de ese plan de control tiene que estar convencido, o sea, ellos tienen que descubrir que eso sirve. Si ellos no están convencidos que eso sirve, no va a funcionar. Y muchas veces la gente descubre que ellos sirven, que eso sirve, no de la misma manera que yo se lo quiero transmitir. Yo se lo puedo transmitir de una manera, pero lo más importante es que ellos, para su realidad, descubran que eso es importante. Entonces, en esta investigación que realiza esta universidad, se ocupan de ver cómo se comunican los veterinarios, cómo los productores y los veterinarios perciben la comunicación, los consejos, los cambios de comportamiento. ¿Y por qué han hecho esto? Porque evidentemente tienen claro que el tema de resolver un problema de salud, y en este caso de salud de ubre, no va solamente con conocer datos vinculados a la enfermedad en sí. En definitiva, como siempre, la enfermedad tiene que ver con la gente, sobre todo con la gente. Entonces, cuando analizan cuál es la percepción de la comunicación, los productores dicen que lo más importante para ellos es la confianza y la empatía. Los productores expresan que quieren ser escuchados, que quieren trabajar en equipo, y sobre todo dicen que la relación de trabajo es única para ellos. O sea, nuestra relación de trabajo es única. Los veterinarios, por su lado, dicen que hay que preguntarle al productor qué es lo que quiere, que hay que escuchar qué es lo que los productores dicen,
y hay que relacionarse y empatizar con el productor. Pero de vuelta ellos también dicen que tienen un vínculo sagrado. En definitiva, lo más importante que cualquiera de las partes están considerando o expresando es que lo importante es la relación entre el equipo de trabajo en el tambo y la relación entre el equipo de trabajo, los productores, los operarios con los veterinarios. Y para eso, para que eso funcione hay que trabajar en eso. O sea, tenemos que darnos tiempo en trabajar en eso. Si nosotros no trabajamos en eso, los resultados no van a aparecer. Entonces, para poder lograr el objetivo del rodeo sano, entonces para ir a las causas, no a las consecuencias, tenemos que tener a todo el equipo alineado, convencido que esa es la mejor opción. Si en realidad la manera de ir a trabajar es que yo esté convencida que es la mejor opción, no se va a resolver, porque yo no soy la que estoy en ese tipo de trabajo. Tenemos que sentir que nos tenemos confianza, todos nos tenemos confianza. El que gasta la plata para traer el antibiótico, el que lo trae, que la traiga a tiempo, el que lo administra, el que detecta las vacas, el dueño del establecimiento, todos tenemos que tenernos confianza. Si el que trae los antibióticos no le tiene confianza al que da los antibióticos porque piensa que no los da bien, o el que le da los antibióticos no le tiene confianza al que trae porque piensa que lo trae siempre tarde o le trae otra cosa que no es, no va a funcionar, no va a funcionar. Y ahí no es un tema que tenga que ver ni con los antibióticos ni con la mastitis, tiene que ver con la gente. Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos tenemos que querer lo mismo, que es que las vacas no se enfermen. Y el foco, sacarlo de curar vacas. Lo que queremos es que no se enfermen. Para eso tenemos que tener protocolos claros, donde los involucrados, por la confianza que decíamos en el punto anterior, tienen poder de decisión. Y nosotros los técnicos debemos acompañar el proceso convencidos que ese camino es el camino de la simplificación. Si nosotros no logramos hacer un proceso en el cual confiemos en la gente que está a cargo, yo creo que es claro que el resultado no lo vamos a tener. Podemos decidir igual hacer el trabajo, pero el resultado no va a estar. Es seguro que el resultado no va a estar. Porque tenemos que estar seguros que todos estén en la misma y que tengan poder de decisión. Yo tengo que tener confianza que la gente va a seguir los protocolos y que cuando tenga que tomar una decisión, no va a depender solamente de lo que yo digo, va a depender sobre todo de él, que es el que está todos los días, de él o de ella, que son los que están todos los días, y los que realmente pueden tener una decisión a tiempo. Y yo voy a poder darle los elementos en ese proceso de ida y vuelta para que ellos tomen la mejor decisión. Si eso no ocurre, el proceso seguramente no va a tener un resultado. Pero ya sabemos que no lo vamos a tener. Pero el problema no es que la mastitis, ni los microorganismos, ni nada, ni el ambiente, ni los caminos. El problema es la gente. Entonces tenemos que trabajar con esto antes de empezar con las vacas o con los datos. Ahora, ¿qué datos nosotros tenemos normalmente en un tambo que nos ayuda a tener una idea de si el problema de salud de ubre es un problema, el problema de mastitis es un problema o no es un problema? Lo primero que tienen todos los tambos del Uruguay son recuentos celulares de la leche mezcla o la leche del tanque. Estos recuentos celulares en la leche del tanque tienen que estar siempre por debajo de 250.000. Y eso no es en promedio, sino siempre por debajo de 250.000. Y ustedes dirán, bueno, resulta que a esto cada vez nos exigen más. Primero era que estuviera por debajo de 400.000, ahora por debajo de 300.000, y ahora resulta a esta señora se le ocurre que tiene que ser por debajo de 250.000. Pero ¿cuál es la razón para pensar que tiene que ser por debajo de 250.000? Estamos pensando en la salud de ubre, no estamos pensando en la bonificación. La bonificación no es salud de ubre. El acceso a la bonificación es un tema y la salud de la ubre es otro. ¿Y por qué decimos 250.000? Decimos 250.000 células porque hace muchos años, y cuando hablamos de muchos años, son muchos años. Fíjense que ahí, a propósito, hay datos
de hace casi 50 años, donde esta recopilación, fíjense que está hecha hace 30 años, y se sabe que por cada aumento de 100.000 células en el tanque por encima de 250.000 hay pérdida en producción de leche. Entonces, la razón de los 250.000 es que si yo tengo un rodeo que no es sano, voy a tener pérdidas de leche. Y ahí son mis mayores pérdidas. Las pérdidas peores son en leche que se deja de producir y en sólidos que se dejan de producir. En este trabajo, que también tiene 25 años, y fíjense que habla de una producción media de 5.000 litros por vaca por año, es un trabajo, un metaanálisis, o sea que se hizo en varios campos. Fíjense que acá también se plantea claramente que la reducción en litros por vaca por año o en reducción total en porcentaje se da cuando el recuento celular en el tanque es menor de 250.000. Entonces mi objetivo es menor de 250.000. Pero a ver, menor de 250.000 sin hacerme trampas al solitario, con las vacas adentro. Yo tengo métodos para tratar de encontrar las vacas de células altas y las tengo aparte, y en la leche quemando tengo menos de 250.000, el dato de recuento celular del tanque no es un reflejo de la salud de ubre, es un reflejo de cómo hago yo para que mi tanque dé menos de 250.000, pero no es un reflejo de mi salud de ubre. Para que el recuento de células del tanque sea un reflejo de mi salud de ubre, yo no me tengo que hacer, entre comillas, trampas al solitario. Lo otro bien interesante, y de vuelta lo mismo, información que tiene prácticamente 20 años, ustedes ven que tanto la lactosa, la grasa como la caseína empiezan a bajar en sus contenidos cuando el recuento de células es mayor a 250. Y de vuelta lo mismo, ¿quién de nosotros cuando pensamos en los sólidos de la leche pensamos en la salud de la ubre? Ninguno. Prácticamente ninguno. Yo trabajo en mastitis, tampoco pienso en eso. Cuando estoy pensando en los sólidos, pienso en la alimentación, pienso en el manejo de la alimentación, pienso en la genética, y no pienso en la salud. Y es lo más obvio. Si la ubre está especializada en producir leche y producir sólidos, cuando la ubre está enferma, está inflamada, no produce los sólidos que está predestinada a producir, de acuerdo a la genética que tiene y a la nutrición que le estoy dando. Y eso en realidad yo lo aprendí con los productores, porque los mismos productores que han ido teniendo pautas de manejo por la cual han establecido un adecuado control de mastitis y el recuento celular es bajo, ustedes si ven los sólidos, la mayoría de ellos tienen muy buenos sólidos, muy buenos sólidos. O sea, no solamente son buenos, sino que son estables también. Entonces, lo que me interesa es tener un rodeo saludable, que sería un rodeo de bajo riesgo cuando tiene menos de 250.000, cuando tiene entre 250.000 y 300.000, es un rodeo que tiene una luz amarilla, estoy cobrando la máxima bonificación, pero ojo, que tengo seguramente algunas vacas enfermas ahí que no he detectado, y cuando tengo entre 300 y 400.000 células, sigo cobrando bonificación, pero tengo ya un problema. Si yo tengo menos de 250.000 células, seguramente tengo menos vacas fuera del tanque, y ahí es bien importante, que, como les decía en una diapo anterior, que no sea el promedio, porque las oscilaciones también son importantes. Si yo, para lograr 250.000 células en el mes, la manera de lograrlo es que me sube, encuentro las vacas enfermas, baja, seguramente cuando encuentre las vacas ya hace días que están enfermas, se transforman en crónicas, más difícil de curarlas, y voy a tener muchas vacas afuera del tanque. Cuando los recuentos son bajos, tienden a ser estables en el tiempo, y los porcentajes de vacas fuera del tanque también son bajos. Si vemos los datos del Uruguay con respecto al recuento celular en el tanque, tenemos datos de la encuesta de INALE 2015, en el cual el 82% de la leche tenía menos de 400.000 células y el 90% de la leche menos de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Si vemos los datos del 2017, datos presentados por CONAPROLE de leche recibida por
Con Aplone el 88% de la leche tiene menos de 400.000 y el 97% de la leche menos de 50.000. ¿Qué nos dice esto con respecto a la salud de la ubre? No nos dice mucho, nos dice con respecto al acceso a la bonificación, pero no con respecto a la salud de la ubre. Si vemos datos actualizados, no oficiales, que son datos, aclaro, datos parciales de algunas cuencas específicamente, vemos que aproximadamente el 88% de la leche es de leche de menos de 400.000 y el 75% de los productores menos de 400.000. Y ahí ya empezamos, vemos que hay un 25% de productores con más de 400.000. Pero si vemos, si consideramos menos de 300.000, vemos que hay aproximadamente un 60% de leche menos de 300.000 y un 45% de productores menos de 300.000. Entonces, hay trabajo para hacer, hay mucho trabajo para hacer, sobre todo porteras adentro. ¿Por qué porteras adentro? Porque tiene que ver con lograr que el rodeo esté sano y que prevengamos las pérdidas, con la sustentabilidad de vuelta económica, la sustentabilidad social, porque tiene que ver con el manejo de los operarios, de los encargados, del dueño del tambo, del tambero, con la sustentabilidad ambiental, porque va a haber menos leche con antibióticos en el ambiente, que realmente no está dentro de las buenas prácticas que se la demos a los terneros, no está dentro de las buenas prácticas que la pongamos en el sistema de tratamiento de efluentes, y en realidad no sabemos qué hacer con la leche con antibióticos. Entonces, la base no es tratar menos vacas, la base es que no se nos enfermen menos vacas y por lo tanto vamos a tratar menos. Si vemos los datos del laboratorio Colabeco, las muestras que reciben ellos de tanque para su análisis, vemos que todas las muestras, hay variación a lo largo del año, pero arriba de 300.000, 342.000, 360.000, 365.000. O sea, tenemos un tema de salud de ubre que tenemos que resolver y que tiene que ver sobre todo con esto, con el trabajo en equipo, con el trabajar en manejo. Si yo ahora tengo un recuento en el tanque que es mayor a 250.000, tengo que buscar la causa, no tengo que suponerla. Si yo tengo más de 250.000, debe ser porque se me fue una vaca manga, debe ser banca, debe de ser porque llovió, debe de ser porque tengo vacas para secar. Yo tengo maneras de saber por qué. Entonces tengo que buscar y nos tenemos que acostumbrar, todo el equipo del tambo, que cuando hay un tema de esto me pongo a buscarla. Para eso nosotros los veterinarios tenemos que acompañar a no naturalizar que algo que es un problema no sea ya un problema. O sea, nosotros no podemos naturalizar que, bueno, que si sube un poco debe ser por algo, pero si va a seguir subiendo si no encontramos la causa. Si nosotros tenemos más de 250.000 células, o tenemos mastitis clínica no detectada, y ahí tenemos que ajustarlo del despunte. Estamos haciendo bien el despunte, encontramos bien las vacas, vemos abajo de las vacas, hay luz donde despuntan bien. Bueno, el que hace los despuntes sabe lo que tiene que buscar. Muchas veces la persona que hace el despunte en realidad no sabe para qué lo hace, ni qué es lo que tiene que buscar. De repente está esperando encontrar grumos. Si espera encontrar grumos, solamente 20% de las vacas con mastitis clínica tienen grumo, en todo el mundo prácticamente. O sea que si busca grumo, seguro no la va a encontrar. También puede ser que tenga vacas con mastitis subclínica, que no encuentren las vacas con mastitis clínica, pero tengan vacas con mastitis subclínica. Tengo manera de encontrar vacas con mastitis subclínica. ¿De qué manera? ¿Con recuento celular individual o con California mastitis? No sé si quieren, paramos un poco acá para hacer algunas preguntas. ¿Hay preguntas, chiquilines? ¿No? Bueno, muy bien. Seguimos. ¿Está todo muy claro o están todos durmiendo? No. ¿Están dormidos ya? Bueno. Apunten las preguntas, las complicadas. El otro tema que nos tenemos que fijar es no solamente en el recuento del tanque, sino el porcentaje de vacas o de leche que no se remite o no se industrializa por mastitis. Pero ahí estamos pensando en vacas con mastitis. O sea, el
las vacas aparte que hay en el rodeo hospital o en el rodeo aparte por mastitis. El objetivo es que no tengamos más del 5%, como máximo el 5%. La mayoría de los tambos no llevan este registro, nadie sabe cuántas vacas están en el rodeo aparte. Muchas veces son el 10% o más del 10% de las vacas. Logra tener un buen resultado en el tanque, pero separando muchas vacas. Y hay que recordar que esas vacas gastan comiendo, que esas vacas gastan ordeñándose, y que esa leche se le da a los terneros, y no siempre los terneros necesitan toda esa cantidad de leche que le estamos dando. O sea que el dato del porcentaje de vacas o de leche que no se remite es muy importante para saber la magnitud del problema de mastitis en el establecimiento. ¿Qué otro dato o qué otro recurso tenemos para saber cómo es la salud de ubre en un tambo? El recuento celular individual. Y el recuento celular individual es una herramienta fundamental para el control de mastitis. Prácticamente en el mundo no se concibe el control de mastitis sin un recuento celular individual. En el Uruguay, como máximo, el 30% de los establecimientos hacen recuento celular individual. Y se habla que trabajar en control de mastitis sin hacer recuento celular individual es más o menos como trabajar en manejo reproductivo sin hacer tacto rectal. Así que es bastante difícil que podamos hacer un adecuado control de mastitis si no tenemos recuento celular individual. El otro tema es que para que el recuento celular individual realmente nos sirva, tenemos que hacerlo con una frecuencia mensual. Y ahí es importante hacer el recuento celular, pero también usarlo. Hay mucha gente que ha hecho en algún momento recuento celular y ha dejado de hacerlo porque no lo usa. Entonces, si no lo usa para nada o lo usa solamente para apartar las vacas que son de células altas para que el tanque le dé bajo para poder cobrar la bonificación, la verdad que la relación entre lo que gasta y lo que recibe realmente no le vale la pena hacerlo. Realmente hay que saber para qué vamos a usar el recuento celular individual y usarlo. En la medida que lo usemos, seguramente se va a hacer más, pero realmente es una herramienta imprescindible para el control de mastitis. En el recuento celular individual hay que tener claro, y ahora prácticamente todos los laboratorios que hacen recuento celular individual así lo informan, que las vacas, y los cuartos también, pero las vacas que son sanas son aquellas que tienen menor o igual a 200.000 células por mililitro. En el caso de vaquillona, menor o igual a 100.000 células por mililitro. En general, muchas veces se usa solamente el 200.000 por un tema de practicidad, pero recuerden que en cierto modo estamos siendo más flexibles para el caso de las vaquillonas. Y entonces, en el recuento celular individual, nosotros tenemos la vaca, la identificación, qué recuento celular tiene, bueno, generalmente tenemos composición también. Y en base a eso, nosotros podemos sacar distintos indicadores. Podemos, por un lado, seguir la historia de la vaca, saber si la vaca estuvo siempre sana o estuvo enferma. Hay que recordar que el tema, la variable salud es una variable categórica. La vaca está o sana o enferma. Una vaca que tiene 2 millones de células no está más enferma que una que tiene 400.000 células. Están las dos enfermas. O sea, enferma es más de 200.000 células, es enferma. Entonces, una vaca que a lo largo de su lactancia tuvo recuentos celulares de más de 200.000, aunque sea en 1 o 2 controles, no tuvo una lactancia sana. ¿Ah? Y eso es importante. Cuando se habla de ciertas herramientas, como por ejemplo el secado selectivo, hay que tener la historia de toda la vaca. No podemos usar ciertas herramientas que son muy interesantes, por ejemplo, para el uso racional de antibióticos, siempre que no tengamos esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer con el recuento celular individual? Con el recuento celular individual podemos, por un lado, saber si cuando tenemos un recuento alto en el tanque es un problema
de alguna vaca o es un problema de todas las vacas. Entonces hay algunos indicadores que son bien importantes. El primer indicador es qué porcentaje de animales sanos tenemos. El objetivo que tenemos es que haya entre el 80 y el 85% de animales sanos. Si no, yo no tengo el 80-85% de animales sanos, algún problema tengo. Y en el Uruguay hay muy pocos tambos que tienen este indicador, incluso de los que tienen recuento celular, que este indicador es así. Y de vuelta nos acostumbramos, y bueno, teníamos 60% de sana, y ahora tenemos 65%, y estamos un poco mejor, pero tenemos un problema, no logramos el objetivo, nuestro rodeo no está sano. Seguramente hay que tienen recuento en el tanque de alrededor de 200.000, que si nosotros miramos la cantidad de animales sanos, no tienen más del 60-65% de animales sanos. O sea que a pesar de que el recuento en el tanque es bajo, siguen teniendo una cantidad de animales enfermos importante como para perpetuar la enfermedad en el establecimiento. El porcentaje de nuevas infecciones, y ahí ven que tiene un asterisco para ver cuál es la definición de nuevas infecciones. Nuevas infecciones son los animales con recuento menor de 100, si eran vaquillonas, o menor de 200, en este caso usemos menor de 200, en un control, que en el siguiente pasaron a tener más de 200, ¿no? O sea que pasaron de ser sanas a ser enfermas. Eso tiene que ser menor al 8 al 10%, no más del 10% de ninguna manera. Si yo tengo más del 10% de vacas que pasan de sanas para enfermas, hay algo que está enfermando a las vacas. ¿Es algo del ambiente? No sé, tengo manera de averiguarlo. ¿Son otras vacas que están contagiando? También tengo manera de averiguarlo. El porcentaje de animales con recuento celular mayor o igual a 700.000 células por mililitro no puede ser mayor del 5%. Realmente entre 3 y 5%, no más del 5%. ¿Por qué? Porque esos son los animales que tienen el mayor poder de contagio a el resto del rodeo. Y en eso hay que recordar que incluso hay microorganismos que aunque se toman del ambiente, después se contagian. O sea, en el Uruguay tenemos microorganismos contagiosos y microorganismos que se toman del ambiente. Pero incluso algunos de los que se toman del ambiente, que son los estreptococos, como el Coccus subedis y el Galactiae, una vez que se toman del ambiente, se contagian. Entonces, aunque yo solucione el problema del ambiente, sigo teniendo el contagio entre ellos. Otra cosa importante que podemos sacar del recuento celular individual son los animales con en los últimos 3 recuentos tengan mayor o igual a 700.000 células por mililitro. Esas vacas seguramente son crónicas. Para el mundo, para todos los países del mundo, se consideran vacas crónicas las que tienen 3 recuentos por encima de 200.000. Nosotros acá estamos diciendo 3 recuentos más de 700.000. Las vacas que tienen 3 recuentos más de 200.000 se consideran crónicas. No deberían de ser más del 10% de nuestras vacas. Eso si lo hacemos en el Uruguay, tenemos impresionantemente alto el porcentaje de vacas crónicas. Empecemos paso a paso y de manera objetiva. Los recuentos celulares al parto, recuentos celulares altos al parto, no deberían de ser mayores al 15%. ¿Qué son recuentos celulares altos al parto? Son, ¿cómo se calculan? Calculo, primero, recuento celular que sea de una muestra tomada después del 5.º día de que la posparto. Después del 5.º día posparto es tomada la muestra y se ve cuántos animales tienen más de 200.000 células sobre el total de las vacas o sea, a las cuales se le controló durante ese primer mes posparto. De todas las vacas que tuvieron control en el primer mes posparto, solo el 15% deberían de tener recuentos sanos. Tenemos que tener claro que cuando nosotros tenemos vacas con recuentos celulares en su lactancia arriba de 200.000 o vaquillonas con recuentos celulares en lactancia por encima de 100.000, tenemos pérdidas entre el 10 y el 15% de leche en esa lactancia. De vuelta para poder hacer el cálculo y ponerle números.
Debemos recordar también que la mastitis subclínica se trata únicamente en el secado. Nosotros tratamos las vacas en la lactancia, solamente las vacas con mastitis clínica. Pero para poder tratar adecuadamente las vacas con mastitis subclínica, que por lo que vimos en Uruguay son muchas, tenemos que tener datos de los microorganismos que causan mastitis en el establecimiento y en base a eso elegir el pomo adecuado para tratar esas mastitis. Y después tenemos que poder evaluar el porcentaje de curación. Y para poder evaluar el porcentaje de curación que obtuvimos con el uso de ese pomo adecuado, tenemos que tener la herramienta del recuento celular individual, porque si no, nos perdemos prácticamente casi toda la película. Ese famoso efecto del iceberg. Si nosotros nos fijamos solamente en las vacas con mastitis clínica, no vamos a saber si realmente el pomo desecado no se... Junto con el pomo desecado con antibiótico, usamos el sellador interno, que esas dos herramientas previenen nuevas infecciones en el periodo seco. ¿Qué otro elemento es importante para saber si tenemos un problema de mastitis en un establecimiento? La incidencia de mastitis clínica. A ver, un establecimiento puede tener un recuento celular en el tanque muy bajo. Si yo miro el recuento celular y calculo los indicadores, no me parecen tan malos, pero resulta que tiene una incidencia de mastitis clínica muy alta. Lo que hemos visto en la mayoría de los establecimientos, hay muy pocos registros de mastitis clínica, y lo que es más complicado es que muchas veces hay registros, pero son muy difíciles de analizar. Si los registros es un cuaderno, es dificilísimo que yo pueda buscar en el cuaderno si esa vaca estuvo enferma, en qué teta estuvo enferma. Paso 3 hojas para atrás y después ya me aburrí, no sé si me parece que sí, pero no estoy seguro. Si los registros no son fáciles de analizar, en general no nos sirve mucho. O sea, nos estamos perdiendo realmente algo muy importante. Los registros tienen que ser fáciles de llevar y fáciles de analizar. Pueden ser en papel electrónico, pero lo más importante es que se puedan sacar los indicadores. No tienen que ser muy sofisticados. A veces un registro de este tipo nos ayuda muchísimo. Acá lo que hicimos en realidad es un registro en papel, manual, en este caso se pasó después a la computadora, pero en realidad tenemos un código en el cual ya, si es rojo, esa vaca ya fue tratada, ya tuvo 4 tratamientos en las lactancias anteriores, si es amarillo tuvo 2 o 3 tratamientos, si tuvo un tratamiento verde, y si esa vaca es manca, es celeste. O sea, ya tengo indicaciones de esa vaca. Entonces, cuando empiezo a tratar la vaca, ya sé con qué animal me estoy enfrentando y qué oportunidades le voy a dar. ¿Cuáles son los indicadores de mastitis clínica que yo tengo que fijarme? Tengo que fijarme que la incidencia de mastitis clínica sea menor al 5%, como los casos nuevos y los casos repetidos, la vaca que se enferma por primera vez o vaca que ya estuvo enferma. La incidencia de nuevos casos menor al 3%. Tengo que poder sacar el porcentaje de curación de cada uno de los tratamientos, y ahí tengo que ver los factores que pueden afectar ese porcentaje de curación, factores que tienen que ver con la vaca, factores que tienen que ver con el organismo, factores que tienen que ver con el ambiente. Y a través del recuento celular individual yo puedo saber si un tratamiento fue exitoso o no, y a los 10, 14 días post tratamiento el recuento celular vuelve a ser menor a 200.000. Si tengo cura bacteriológica o no, debería de sacar una muestra, pero a través del indicador del recuento celular tengo una aproximación bastante buena. Entonces yo tengo que tener una buena identificación. Es importante tener la identificación del cuarto, aunque use antibiótico inyectable durante todo el proceso en el cual se trata la vaca y en el tiempo de espera, porque cuando voy a dar de alta yo tengo que saber cuál es el cuarto que fue tratado, el cuarto que fue tratado. Y para que una vaca se cure, yo tengo que pensar en la vaca tiene que ir con nosotros para que nosotros tenemos una infección, si no comemos, si no tomamos agua, si estamos a la intemperie, en malas condiciones, si no podemos dormir, por más que no
den antibiótico no nos vamos a curar. Y a las vacas lo mismo. Si la vaca no está en buenas condiciones, no come adecuadamente, no está en estas condiciones, si el lote de tratamiento está en estas condiciones, difícilmente se pueda curar. Y eso no tiene que ver ni con los microorganismos, ni con cosas extrañas como resistencia, sino que tiene que ver sencillamente con que el caso de esta vaca que estamos viendo tiene más oferta de microorganismos que lo que puede hacer un antibiótico que está tratando en ese momento una mastitis. Otros elementos que podemos tomar en cuenta para evaluar la mastitis clínica es la proporción de casos que requieren cambios de tratamiento, que no debe ser mayor al 20%. Y fíjense qué interesante que plantea Pamela Rueg, nos plantea que el porcentaje del rebaño con menos de 4 cuartos debe ser menor al 5%. Nosotros en el Uruguay hay muchísimos tambos que tienen más del 5% de vacas mancas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos microorganismos productores de mastitis con tendencia a la cronicidad. Y esos microorganismos con tendencia a la cronicidad dan lugar a que se fibrose el cuarto y que perdamos el cuarto. Pero sobre todo porque tenemos que hacer una detección temprana de esas vacas para poder tratarlas adecuadamente y muchas veces eso no pasa. Entonces, el costo de una mastitis clínica, y este dato es muy interesante porque es un estimativo hecho recientemente, tiene que ver sobre todo con la pérdida de producción, que es un 37% dentro del costo. El descarte de leche y los fármacos suman solamente el 10%, mano de obra un 4%, y el descarte de la vaca un 49%. O sea que realmente lo que pesa más en el costo de una mastitis clínica es la menor producción y el riesgo de descarte que tiene esas vacas por haberse enfermado. Entonces, si tengo recuentos bajos en el tanque, porque encuentro las vacas con mastitis clínica, y no tengo mucha mastitis subclínica, pero tengo alta incidencia de mastitis clínica, tengo que buscar las causas. Y para buscar las causas, tengo que saber si vienen del ambiente, si la vaca se contagió del ambiente o se contagió de otro lado. Y si yo quiero tener un uso racional de antibióticos, tengo que tener un rodeo sano, de vuelta. Usar los antibióticos adecuados según el antibiograma, no tratar vacas crónicas incurables, tener datos para tomar decisiones, para prevenir nuevas infecciones, disminuir duración de las existentes. Y si voy a usar herramientas para un uso racional de antibióticos que tienen que ver con el cultivo en tambo o secado selectivo, debemos de contar con la información epidemiológica adecuada que nos permita hacerlo. O sea, recordar que tenemos que ir no a las consecuencias, sino a las causas. Si quiero hacer un buen diagnóstico epidemiológico, tengo que tener una cantidad de número de muestras suficiente, saber sacar bien las muestras y tener planes de prevención y tratamiento de las vacas clínicas y el secado. Los microorganismos que hay en el Uruguay son múltiples como causa de mastitis, algunos son contagiosos, como el aureus, la galactiae estrictamente contagioso, y otros, como el galactiae ubris, de base ambiental, pero después se contagian. La Escherichia coli sí es tal, sobre todo el estafilococcus coagulasa negativo, o no aureus, un microorganismo que tiene mucho que ver con la ordeñabilidad de la vaca y provoca mastitis alrededor del parto y con cómo se hace el post. Yo tengo informes de aislamiento, de antibiogramas que me ayudan a antibióticos usar. Y el otro dato importante que me ayuda a saber si tengo un problema es cuántos descartes por mastitis. Y la mayoría de los tambos del Uruguay no tenemos claro cuáles son las causas de descarte. En la base de mejoramiento genético, el otro día estábamos hablando y tratando de procesar esa información, realmente el tema de los descartes es un tema que se ha tratado de trabajar y de que cada vez podamos tener más claro por qué descartamos nuestras vacas. Para la incidencia de descarte por mastitis hay que calcular las vacas vendidas en el año por mastitis sobre el promedio de vaca masa en el año, y eso no debe ser más del 10%. Para eso, lo importante son los registros. Entonces, en definitiva, la metodología de trabajo es analizar la información que tengo,
con la información que tengo, sacar los datos que puedo y generar los datos que preciso para hacer el análisis y llegar al resultado. Por ejemplo, si yo tengo muchas vacas que se enferman en el posparto, no puedo echarle la culpa a que el problema es el preparto, porque si no tengo registro, no sé, capaz que esas vacas ya eran vacas crónicas, yo no tengo el dato ni del recuento celular ni de mastitis clínica, y capaz que ya eran crónicas de antes, por eso ahora están enfermas, no se enfermaron en el preparto. Para eso necesito, si no tengo los datos, generar los datos. Y el costo total de la salud de ubre tiene que ver sobre todo con la mastitis clínica, después el segundo término con la mastitis clínica, y por último, con la prevención. Muchas gracias por la atención. ¿Las preguntas? Tenemos 3 preguntas. Elena, si querés te las leo. Sí, léemela y... Bien. Bueno, la primera pregunta ¿es conveniente cambiar el antibiótico de los pomos de secado en cada periodo de secado? Yo creo que lo importante de los pomos de secado es usar un antibiótico que estemos seguros que va a servir para los microorganismos que causan mastitis simultánea. No necesariamente tengo que rotarlo. Si sirve, no tengo problema. Ahora, la manera de saber si sirve tiene que ver no solamente con que yo mande muestras e in vitro sirva el organismo, o sea, el antibiótico actúe sobre el microorganismo, sino que también tiene que ver con ese análisis que estábamos hablando, de calcular el porcentaje de curación. Si tenemos el dato de recuento celular, yo puedo calcular si las vacas se curaron o no se curaron, con los indicadores del posparto. No sé si quedó claro. Bien, otra de las preguntas es, ¿el sobreordeñe aumenta la posibilidad de tener más vaca con mastitis? Sí, el sobreordeñe indudablemente es uno de los factores predisponentes para mastitis, y frente a la alternativa de o le dejo leche o sobreordeñe, es menos riesgoso dejarle leche que sobreordeñar. Y de hecho en una ubre siempre tenemos riesgo de sobreordeñar, porque las 4 tetas ustedes saben que no dan la misma cantidad de leche, así que lo importante es prevenir el sobreordeñe para prevenir la mastitis. Acá dice, ¿algún concepto más sobre los tratamientos selectivos? Bueno, el tratamiento, supongo que se está refiriendo al tratamiento selectivo en el secado selectivo. Sí. El secado selectivo tiene 2 condicionantes. Para yo poder aplicar un secado selectivo tengo que tener recuento celular de esas vacas, por lo menos los últimos 3 meses previos al secado, pero lo ideal sería que fuera toda la lactancia. Tengo que estar seguro de que esa vaca ha estado sana durante toda su lactancia, y tengo que tener un buen registro de mastitis clínica. Si yo estoy segura que la vaca estuvo sana durante su lactancia, no tuvo mastitis clínica, y tengo un preparto que tiene bajas probabilidades de contraer una infección intramamaria, puedo aplicar ese secado selectivo. Después, ¿cuál era el porcentaje que deben tener con menos de 4/4? Según Pamela Rueck, 5%, pero según nosotros lo que podamos. O sea, a ver, hay una realidad. Por los datos que nosotros vemos, nosotros en realidad el rodeo nacional tiene un problema de salud. O sea, nosotros no tenemos un rodeo que esté sano. Es lógico que vamos a tener un porcentaje de vacas mancas muy alto. Pero en realidad, como productor lechero, está la disyuntiva de que, como cuidar la salud de ubre, uno podría decir, bueno, si tengo que una vaca manca, lo ideal sería que eliminara la vaca. Ahora, si ya tenemos bastante descarte por el hecho de no tener un rodeo sano, si nos ponemos muy exigentes con el tema de las vacas mancas, realmente vamos a tener una tasa de descarte muy alta, que yo creo que creo que hay que ir paso a paso. Creo que si la base de que tengamos menos vacas mancas es que las vacas no se enfermen. Cada vaca que se enferma, de 10 vacas que se enferman, es seguro que hay por lo menos 2
que no se van a curar. Entonces, la base es que no se enfermen. Esa es la manera. Lo otro es la consecuencia. Bien. Otra de las preguntas es, en caso de muchos tratamientos en un mismo cuarto y de buena ubre, ¿decís mancar ese cuarto? ¿Qué método utilizarías para hacerlo? Esa es la pregunta sellada. Sí, a ver, yo en realidad recomiendo mancar ese cuarto y creo que hay que tener un protocolo claro de cuántos tratamientos y cuándo uno decide no tratarlo más. Creo que mucho del uso racional de antibióticos en el Uruguay pasa porque nosotros tratamos muchas vacas que son incurables. Creo que tenemos que tratar solo las vacas o sea, creo que más de 3 tratamientos por cuarto, ya el porcentaje de curación es muy bajo, por tanto, estamos gastando demasiada plata en esa vaca y seguramente no se va a curar. En cuanto al método de secado de esa vaca, de ese cuarto, yo le he preguntado por todo el mundo, a muchos especialistas, y todos tienen el mismo problema. Lo que se usa más frecuentemente en el mundo son compuestos con yodo, con una concentración del 0,5%, pero también se ha usado clorexidina, pero bueno, no es muy fácil de mancar, no es muy fácil, y muchas veces la vaca cuando pare de vuelta hace leche de vuelta en eso. El tema de los registros es fundamental. Muchas veces si nosotros secamos una vaca que era manca, en realidad no está en ningún lado el registro. Yo en realidad prefiero incluso poner algo en la vaca para saber que esa vaca ya es manca cuando la sequé, de manera que cuando para, no termine tratando 3 veces a la teta manca que ya era manca. O sea, ¿para qué voy a hacer? Y identificar ese cuarto es una medida que realmente a mí me ha dado un resultado bárbaro, que ha disminuido muchísimo. Otra de las preguntas es, ¿cuándo es el momento ideal para extraer la muestra para el recuento celular individual, antes o luego del ordeño? En realidad eso, nosotros normalmente cuando hacemos una muestra para el recuento celular individual, la sacamos del medidor, por tanto es una muestra compuesta de todo el ordeño. Pero de todas maneras hay una alta correlación entre la muestra sacada, una muestra representativa de todo el ordeño, y la sacada después de eliminar los primeros chorros. Por eso en realidad hay una alta correlación entre la muestra del recuento celular individual y la muestra que se hace cuando se hace CMG. Yo hago CMG, saco los primeros chorros y después hago CMG. Y eso tiene una correlación, ¿no? No sé si se entendió bien eso. Después, ¿es posible recuperar una ubre que ya no da leche? Un cuarto manco, supongo que quiere decir. No, a ver, si el cuarto manco se produjo por muchos tratamientos, yo diría que el 90% de las veces no. Aunque alguna vez, pero diría que el 5%, pero en general no, porque generalmente ese cuarto ya está fibrosado y realmente no. Bien. Otra de las preguntas es, ¿qué relación hay entre una vaca enferma con mastitis clínica y su calidad de calostro? Y bueno, está bien demostrado que las vacas que tienen mastitis clínica, la calidad de calostro es mala. O sea, además, a ver, si es una vaca con mastitis subclínica, ahí ya es, no es tan claro que la calidad de calostro. De hecho, un trabajo que se está haciendo en el campo de la facultad, estamos analizando la calidad de calostro de las vacas y tenemos la historia de la salud de esas vacas. Pero lo que está claro es que si la vaca tiene mastitis clínica, evidentemente la calidad de calostro es mala. Pero no se olviden que la mastitis, o sea, se mide por el recuento celular, y el recuento celular son glóbulos blancos, por tanto, terneros tomando la cantidad de glóbulos blancos, por tanto, desde el punto de vista de una buena práctica, no sería. ¿Aconsejás hacer antibiograma para tratar el secado?
Yo considero que todos los tambos deben de tener un buen diagnóstico epidemiológico, con un buen número de muestras, que no deben de ser nunca menos de 20 25 muestras. Hay que recordar que cuando nosotros sacamos muestras para hacer cultivo y antibiograma, alrededor del 30-35% nos dan cultivo negativo. Eso no quiere decir que no tenga microorganismos. A veces puede ser que en algún caso sí, pero muchas veces no crecen en los medios que estamos haciendo, o tienen un crecimiento más lento, o la liberación es intermitente de microorganismos. Y entonces tenemos que sacar bastantes muestras para tener unos cuantos resultados. Si nosotros tenemos 2 o 3 muestras y en base a las 2 o 3 muestras hacemos los protocolos de tratamiento, seguramente no vamos a hacer un buen protocolo. Pero en base a las muestras que sacamos, tenemos que hacer los protocolos de tratamiento de mastitis clínica y los protocolos de secado. O sea, con el mismo muestreo hacemos todo. Y lo deberíamos hacer por lo menos un par de veces en el año, o por lo menos una vez al año. Bien. Otra pregunta es, si tengo vacas con alto recuento en el posparto, ¿se debe a que las sequé mal con altos recuentos o a que el problema se lo agarró en el posparto? Bueno, tengo que tener la información. Si yo tengo la información del recuento celular individual y esa vaca durante toda su lactancia tuvo recuentos altos, seguramente sea una vaca crónica que, aunque le puse el pomo de secado no logró curar esa infección intramamaria y por tanto sigue teniendo recuentos altos. Ahora, si es una vaca que en realidad cuando yo la sequé tenía recuento de repente apenas, o sea, durante su lactancia no tuvo recuento muy alto, en el momento del secado, supónganse, tenía 400.000 células, y después, en el momento del posparto, tiene una mastitis clínica o un recuento celular alto, puede ser que haya contraído esa enfermedad en el periodo seco. Bien. ¿Cuándo decide descartar una vaca? Bueno, sí. Si tengo una vaca que es manca de una teta y se enfermó 3 veces de otra teta, la tengo que eliminar, tengo vuelta. Si tengo una vaca que tiene, yo me pongo un límite de 5 tratamientos, pero tiene 3 tratamientos, 2 tratamientos en una teta, 2 en otro, 1 en otro, va rotando. Y no tenemos que olvidar que somos veterinarios, que tenemos que mirar la vaca. Muchas veces esa vaca, cuando la vamos a mirar, tiene de repente fibrosis, que está claro, muchas veces decimos, ¿qué vamos a hacer con esta vaca? Ya tiene 3 tratamientos y resulta que tiene una teta prácticamente fibrosada que ya es manca. Capaz que no teníamos que haberle hecho ningún tratamiento, era fibrosada desde que empezó. Tenemos que hacer examen de Google. Muchas veces tenemos la punta de la teta con el canal estriado vertido. Bueno, ahí cuál es el problema. El problema no es el antibiótico ni el problema es con esa circunstancia no se va a curar. Bien, bueno, ya terminando. En vaquillonas que se observan mastitis en los primeros o primer días postparto, ¿se podría deber a una infección en algún momento de la crianza? Sí, hay descrito bastante bibliografía en ese sentido, sobre todo de mastitis por aureus. Se han aislado, incluso en el Uruguay nosotros hemos hecho algún estudio, todavía está sin publicar, de vaquillonas a las cuales le sacamos muestras en el preparto y después del parto. Se ha visto, sobre todo con Staphylococcus aureus, infecciones que se contraen. Hay teorías al respecto del papel de las moscas en el contagio, sobre todo en las crías colectivas, y el hecho de que nosotros estemos manejando leche que tenga estafilococos y que eso esté en el ambiente y que las terneras tengan posibilidades de mamarse unas a otras, o sea, se considera como factor de riesgo la crianza colectiva, que las terneras se mamen una a otra y la presencia de moscas. Esos son los 3 factores que generalmente se consideran de mayor riesgo para la presencia de mastitis y vaquillón. Bien, bueno, la última. ¿Qué métodos recomendás para mancar un cuarto y que no haya confusión de volver a ordeñarla? Bueno, con respecto a los métodos, es lo que les decía, de que realmente es muy difícil. En realidad, yo uso más bien iodados, pero también se han descrito clorexidina. Y
Y lo que sí quiero dejarles bien claro, que hay que tratar de no hacer ningún tipo de mutilaciones. Nosotros somos un país exportador de leche, dependemos de la exportación, y las reglas referidas al bienestar animal son muy importantes. Por tanto, nosotros no podemos establecer como método para mancar sistemas que tengan que ver con mutilación de las tetas, porque no vamos a sortear ninguna auditoría que tenga que ver con bienestar animal. Y si no sorteamos auditorías que tengan que ver con bienestar animal, no podemos vender nuestra leche. No vendemos nuestra leche, nuestro sector lechero no existe. Entonces, a pesar de que en el momento a veces hay, uno dice, bueno, la gente dice, bueno, no, pero si yo hago esto y resuelvo, es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros, que somos los técnicos, tenemos que saber, pensar, levantar la cabeza y pensar en cuál es el futuro y el futuro de nuestra leche. Entonces yo creo que nosotros, es complicado tener vacas mancas, es complicado marcarlas. Yo he usado en distintos tramos distintas cosas, pulseras, con velcro, hay otra gente que usa desde guantes atado, otra gente usa cintas en la cola. Bueno, el problema nuestro es que tenemos vacas mancas. Y de vuelta lo mismo, vamos a las consecuencias. Tenemos vacas mancas porque se nos enferman muchas vacas. Y de vuelta lo mismo que dije al principio. El problema no es cómo vamos a hacer para mancar las vacas. El problema es cómo hacemos para que no se nos enfermen y tengamos que mancar vacas. En realidad, tener vacas mancas es un problema. La mayoría de las veces cuando vienen los suplentes, ordeña la vaca manca. Pero vamos a la causa y no a la consecuencia. ¿Te damos preguntas? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias y un placer poder estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias a Birbac por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en este primer ciclo de charlas de Birbac a tu lado. Agradecer infinitamente a Elena de Torres por esta temática muy valiosa y de gran importancia, y que bueno, que despertó un montón de dudas y que se las pude evacuar. Decirles muy feliz día, hoy es el 1 de junio, el Día Mundial de la Leche, a todos los que trabajan en el sector, que sin duda son una cadena de gran importancia. Y bueno, los esperamos en las próximas charlas, que vamos a estar abordando diferentes temáticas, como son la diarrea en terneros, va a estar de Navas con la parte de reproducción, Cajarena con diarreas en terneros, y también desde el INTA, Juan García, que vamos a estar hablando de enfermedades neumónicas. Y por supuesto, agradecerle muchísimo porque la participación de ustedes, aparte muy valiosa como productores y como veterinarios, Birbac está donando por cada una de sus participaciones canastas a Canasta Azul por todos los damnificados en lo que fue la pandemia del COVID-19. Así que muchísimas gracias en nombre de Birbac y nos estamos viendo en las próximas charlas.